Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 1. El presidente Javier I. Creación del Imperio Medio de Jabobo. La historia de Jabobo, que va desde el rey Javier I hasta el rey Javier XXII, abarca 1383 años de historia y se le conoce como el Imperio Antiguo de Jabobo. Fueron 22 los reyes que reinaron durante aquel tiempo sobre aquella nación, desde el año 1520 hasta el año 2903 después de Cristo. Ahora bien, al período histórico comprendido entre el presidente Javier I y el rey Asurnassirpal se le conoce como Imperio Medio de Jabobo, y fueron 16 los mandatarios que gobernaron la nación durante aquellos 883 años. El Imperio Medio abarca desde el año 2903 hasta el año 3786 después de Cristo. Entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo de Jabobo existió un período de 34 años de anarquía. Por eso, el Imperio Nuevo de Jabobo solo tuvo 4 reyes, que gobernaron desde el año 3820 hasta el año 4020 después de Cristo, es decir, 2 siglos. Pues bien, esta es la historia del presidente Javier I. En el año 59 de la gobernación real del rey Javier XXII, Jabobo se hallaba en la cúspide de su máximo esplendor, pues bajo su dominio estaban los continentes de Europa, Asia, África, Oceanía y toda Latinoamérica. Aquel rey se proponía tomar a Estados Unidos, el último bastión del poder político que quedaba fuera del dominio de Jabobo. Sin embargo, el complot que llevó a cabo Estados Unidos contra Jabobo desbarató la maquinaria de guerra de éste. Se asesinó al rey de Jabobo, y tras eliminar a todos los guardias y funcionarios que pretendieron sublevarse contra los soldados norteamericanos, estos se retiraron de Jabobo. Esto ocurrió en el año 2903, después del nacimiento de Jesucristo. A la mañana del día siguiente, el presidente de los Estados Unidos dio el siguiente mensaje de advertencia. No es la primera vez en la historia de la humanidad que un país, adoptando un sistema político totalitario y dictatorial, pretenda hacerse mediante la fuerza y el terror el dominio de todos los demás países del mundo. Ni tampoco es la primera vez, podemos decir, que es Estados Unidos quien detiene maquinarias destructivas políticas de esta índole. Pueblo de Jabobo, yo, el presidente Thomas Allison Oriwens, de los Estados Unidos de América, os doy esta clara advertencia. Cambiad vuestra forma de gobernar el país. Echad abajo la dictadura. Si no lo hacéis vosotros, nuestros ejércitos lo harán por ustedes. Vuestra maquinaria de guerra ha mancillado el buen nombre de la paz que la humanidad ha visto manchada con la sangre de los inocentes, por culpa de vuestras manos asesinas. La Tercera Guerra Mundial queda oficialmente finalizada. Después de que se anunciara por todo Jabobo este mensaje de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas convocó una asamblea urgente en la cual se reunieron los máximos dirigentes políticos del mundo que habían sobrevivido a la guerra y vivían en la clandestinidad. En ella se decidió cómo derribar las fuerzas militares jabobesas que aún ocupaban todos los países del mundo que estaban aún bajo la dominación militar de Jabobo. Se animó a la población civil del mundo a que se sublevara contra los soldados jabobeses y a que pudieran romper los yugos de esclavitud establecidos por Jabobo. Entretanto, aviones estadounidenses enviados por la ONU arrojaban a tierra
en numerosos países conquistados por Jabobo panfletos que indicaban a la gente que los leía los avances políticos que se estaban teniendo a la hora de ir desmantelando la fuerza militar jabobesa que controlaba el país ocupado. Sin embargo, este proceso logró completarse a cabalidad en todo el planeta en un periodo aproximado de unos 6 años. Por otro lado, los medios de comunicación y los avances informativos hicieron numerosos reportajes sobre el holocausto que Jabobo provocó en el mundo y el terrible sufrimiento que padecieron cientos de millones de personas inocentes por toda la tierra a manos de los soldados de Jabobo. Cuando finalizó el desmantelamiento de la ocupación militar de Jabobo en todo el mundo, se convocó un juicio en la ciudad de Washington, en el que se juzgaron a más de 300 dirigentes y funcionarios del régimen totalitario del fallecido rey Javier XXII, que colaboraron estrechamente en la Tercera Guerra Mundial. Entretanto, en Jabobo, la joven república trataba de salir adelante bajo la dirección del presidente Javier I, quien comenzó a asumir el mando presidencial a la edad de 18 años. Estuvo en el poder por 64 años, por lo que sus días de vida alcanzaron los 82 años. Estados Unidos, cuando invadió militarmente la isla de Jabobo, descubrió que algunos miembros de la realeza isleña aún seguían con vida, pero creyeron que todos ellos eran josuelanos y por eso no los mataron. Ellos creyeron que la corona jabobesa ya había desaparecido por completo con la muerte del rey Javier XXII. Por eso es que a aquellas personas nobles que habían visto vivas en el reino de Josué no las habían matado. Por eso, providencialmente, al presidente Javier I lo pusieron a cargo de la República en Jabobo y al presidente Josué I en la República Josuelana. Como en efecto el presidente Javier I era hijo del presidente Josué I, pensaron los estadounidenses que el hijo mayor de un josuelano noble obligaría a los jabobeses a humillarse y a obedecerle por la fuerza, pues sabían de la legendaria rivalidad existente entre josuelanos y jabobeses. Pero todo el pueblo que habitaba la isla de Jabobo por aquel entonces sabía bien que el presidente Javier I era del linaje real de los Wilkinson, y por eso le obedecieron sumisamente. Pero aquello se convirtió en un secreto popular. Así que, mientras el hijo presidía Jabobo, el padre presidiría la República Presidencialista de Josué, dado que el abuelo ya estaba muerto para ese entonces. Pues bien, resultó que todos aquellos funcionarios jabobeses que los estadounidenses habían capturado tras la guerra por su estrecha colaboración en el conflicto mundial fueron condenados a pena de muerte por los siguientes cargos de los cuales se les acusaba: invasión militar en todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, esclavitud a civiles, torturas, mutilaciones, persecución, trabajos forzados en condiciones inexistentes de salubridad, higiene y nutrición adecuada, fusilamientos y exterminio en masa de personas, por razones de índole política, ideológica, religiosa, ética, racial o moral. Gran parte de la población en Jabobo ignoraba semejantes horrores y crímenes que cometieron las fuerzas armadas de su país contra toda la humanidad. De hecho, se imaginaban que estaban en guerra solo contra los Estados Unidos y que aquella gran fiesta conmemoraba la grandiosa victoria de Jabobo sobre ellos. Por eso no se percataron de que fueron los propios norteamericanos quienes invadieron secretamente Apolos aquella noche para derribar el régimen dictatorial que había en Jabobo. Sí, hasta ese nivel la propaganda del régimen tenía engañado y manipulado al propio pueblo suyo de Jabobo. En cambio, tras el fin de la guerra y la derrota de Jabobo, los Estados Unidos inundaron al mundo entero y a la nación jabobesa
con una feroz contrapropaganda. Se denunciaron los crímenes de lesa humanidad del régimen jabobés con insistencia y fuerte vehemencia. Toda esta propaganda hizo que Jabobo tuviera una imagen monstruosa ante el mundo, de país sediento de poder, y cuyo fin era dominar el mundo para su propio beneficio, tal y como ocurrió con el nazismo siglos antes. Pero lo cierto era que la población de Jabobo no tenía ni el más mínimo parecer semejante a dicho respecto. Aunque en las últimas décadas de la guerra las atrocidades del régimen comenzaron a hacerse saber entre la población jabobesa, muchos de entre el pueblo prefirieron no tener que indagar más, a fin de no apoyar abiertamente y ante los ojos del mundo entero la política asesina de la monarquía jabobesa. Pero de hecho la apoyaron tácitamente. Así que con la derrota de Jabobo en la Tercera Guerra Mundial, el pueblo entero prefirió darle la espalda a la monarquía dictatorial, aunque aceptaban que uno de los Wilkinson los dirigiera desde la presidencia de la República. Pues bien, resultó que los jefes militares estadounidenses lo organizaron todo para llevarse a Apolos al presidente Javier I, quien antes de asumir la jefatura del Estado de la República Democrática Federal de Jabobo se llamaba Daniel. Y uno de los ayudantes de estos jefes militares recibió este encargo. Llama a Daniel y dile que se prepare para viajar a Jabobo, a Apolos, la capital. Prepárale tú también el equipaje y todas sus pertenencias, porque marchará a la ciudad, y lo tengo que presentar ante las Cortes Legislativas de Jabobo. Ante eso, aquel ayudante se fue e hizo precisamente así. Cuando fue presentado ante las Cortes Legislativas, Daniel tenía 18 años de edad. Él era nieto del rey Josué XX. Al no tener el rey Javier XXII sucesor como rey en Jabobo, se eligió al primer nieto de este rey. Al morir el rey de Jabobo anterior, el pueblo jabobés no quiso más monarcas dictadores que trajeran a Jabobo la destrucción de parte de sus reyes. El pueblo jabobés, a instancias de los Estados Unidos, se conformó tras la Tercera Guerra Mundial como la República Democrática Federal de Jabobo. Esto constituyó un hito en toda la historia de la nación, pues nunca antes el país había vivido sin monarquía. Con la instauración de la República en la vida política de Jabobo, los tres grandes poderes del Estado, antes en manos del rey, serían divididos entre sí y separados en tres instituciones públicas integradas por un colectivo determinado de personas debidamente cualificadas. Todos los distritos jurisdiccionales de Jabobo se vuelven independientes, con capacidad propia para legislar sus propias leyes con un parlamento federal propio. Por ejemplo, Apolos poseía su propio parlamento federal, elegidos sus miembros de forma democrática, siendo estos miembros prominentes de partidos políticos debidamente constituidos en Jabobo. Filipos y los otros distritos poseían su propio parlamento federal. Sin embargo, cada distrito, con su respectivo parlamento federal propio, solo podía legislar sus propias leyes en consonancia con las emitidas de forma genérica por el Senado, que era el órgano legislativo de Jabobo a nivel de toda la nación. El Senado emitía leyes genéricas y los parlamentos federales emitían leyes específicas, formuladas y adaptadas según las necesidades propias de cada distrito federal. Todos estos distritos se sometían a la vez a la soberanía legislativa republicana y democrática del Senado, cuyos miembros eran elegidos democráticamente por el pueblo de Jabobo y pertenecían a los distintos partidos políticos que conformaban el espectro político de la nación. De esta manera, a los distritos jurisdiccionales de Jabobo
La isla, específicamente hablando, se les llamó como distritos federales de Jabobo, otorgándoles con la República mayor independencia legislativa por medio de sus respectivos parlamentos federales. Aunque dichos parlamentos emitían leyes específicas que diferían de un distrito a otro, todos ellos se sujetaban a la autoridad mayor del Senado en un ambiente pacífico y democrático sin parangón en la historia de Jabobo. Por su parte, la Constitución o Carta Magna de la República Democrática Federal de Jabobo reconoció al presidente Javier I como jefe del Estado de Jabobo con cualidad pública apolítica, en posición neutral, para ser presidente de todos y cada uno de los jabobeses sin excepción, sin importar la ideología política de cada ciudadano de la nación. También se le reconocían sus orígenes nobles y su derecho legítimo a heredar la presidencia de la República Jabobesa a cada uno de sus descendientes en línea sucesoria tras la muerte del antecesor. El pueblo solo podría elegir a sus representantes en el poder legislativo, tanto del Senado como de los parlamentos federales, mas no en el poder judicial ni en el poder ejecutivo, ostentado por el presidente de la República y sus ministros más cercanos. Así era la República Democrática Federal de Jabobo, y así se constituyó en la nación aquel régimen democrático. El poder legislativo reflejaba la voluntad del pueblo, la cual debía ser respetada y acatada por el propio presidente y sus ministros, cuyo poder de ejecutar o hacer cumplir las leyes demostraban al mundo que el presidente no poseía poderes absolutos a pesar de tener orígenes nobles. Las Cortes legislativas estaban constituidas tanto por el Senado como por los parlamentos federales. En cambio, el poder judicial fue otorgado a los jueces, cuya cualidad apolítica los hacía neutrales a la hora de juzgar el cumplimiento de las leyes y por lo tanto idóneos para actuar con imparcialidad y equidad a la hora de administrar justicia en la nación. El pueblo de Jabobo, a través de sus manifestaciones, presionaron a aquellos antiguos miembros del extinto gobierno imperial de Javier XXII a abandonar la férrea política dictatorial y a constituir una república, sustentada en una Carta Magna aprobada por medio de un plebiscito nacional, consulta popular a través del sufragio del voto universal, que garantizase que el gobierno de Jabobo respetaran la voluntad popular por encima de todo, expresada ésta por medio del poder legislativo del Estado. No obstante, en ciertos aspectos, el presidente de la República poseía facultades únicas de asumir la última palabra en circunstancias excepcionales, tal y como así se lo reconocía la Constitución de Jabobo. Así pues, entre jueces, senadores, diputados, miembros de los parlamentos federales, ministros y presidente mismo, todos ellos conformaban un total de 5.000 miembros en el gobierno de Jabobo. En el Tribunal Supremo de Jabobo existían solo 6 jueces. Al presidente Javier I se le puso por nombre Javier, en vez de respetársele su verdadero nombre, Daniel, porque él poseía sangre real y noble de los Wilkinson, y todos en Jabobo sabían que él era bisnieto del difunto rey Javier XXI. Además, sabían que el pueblo de Jabobo le respetaría más por el nombre de Javier que por su verdadero nombre Daniel. Este era, además, sobrino nieto del asesinado rey Javier XXII. Ahora bien, el poder legislativo de Jabobo, en el día 1 de octubre del año 2903, se reunió para proclamar la fundación de la República Jabobesa en Apolos, y allí declararon a puertas cerradas:
Esta es nuestra única oportunidad de restablecer el orden y la concordia en Jabobo. Si logramos que el pueblo lo acepte, llegará a ser presidente en Jabobo y eliminará toda oposición a la democracia en nuestro país. En consecuencia, y ante la vista de los jefes militares estadounidenses, las Cortes aceptaron la legitimidad real de Daniel como sucesor en la jefatura del Estado de Jabobo del difunto rey Javier XXII y lo nombraron presidente de la República Jabobesa, llamándolo por nombre presidente Javier I. Tras eso, lo presentaron ante el pueblo de Jabobo, que llenaban las calles de Apolos en una inmensa y vasta multitud de personas, toda una muchedumbre. Sin embargo, cuando éste salió al balcón principal del Palacio Real, el pueblo comenzó a aclamarlo con vítores y aplausos. Pero tras una larga ovación hacia él, la gente comenzó a decir a voz en cuello: «No queremos que en Jabobo haya totalitarismos. Nunca más debe haber un rey ni una dictadura, sino la república. Jabobo está avergonzada del sistema político que ha estado apoyando y del sufrimiento que ha causado. Lo rechazamos. Si la república se mantiene sólida y transparente, la apoyaremos, pero si no, tomaremos el país por la fuerza». Ante eso, Daniel, cuyo nombre le fue cambiado por Javier, en respeto a la costumbre antigua que existía en la realeza de Jabobo, dijo al pueblo que estaba en la calle: «República queréis y república tendréis». Al oír esto, el pueblo empezó a dar chillidos de gozo y alegría, y empezó a decir en voz alta: «¡Viva el presidente Javier I! ¡Viva! ¡Viva por siempre, por el nombre de Dios!». Pues bien, cuando entró de nuevo hacia adentro, exclamó el presidente Javier I: «Guardias reales, ¿sois leales al presidente que el pueblo ha nombrado y cuya sangre procede del rey Javier I?». Ellos le respondieron: «A ti lealtad para siempre, gran señor». Al instante dijo el presidente Javier I: «Cojan, capturen a todos los miembros de la corte que no son leales a mi persona y encarcélenlos, para que no huyan». Enseguida, la Guardia Real se dispuso a acatar la orden del presidente. Mas en aquel momento, algunos funcionarios enfurecidos contra el presidente cogieron un arma y, apuntando a su padre, el presidente Josué I, le dijeron a Daniel: «Déjanos huir o mataremos a vuestro padre». En respuesta les dijo él: «Os entregaremos a la justicia de los Estados Unidos y seréis juzgados por conspirar contra la República. Si no os rendís, mis guardias os dispararán, pues estáis rodeados por todas partes». De modo que, viendo ellos la situación, se rindieron y se entregaron ante los guardias y la policía de Jabobo, que estaba allí controlando la revuelta producida en Palacio. Cuando estos sucesos llegaron a oídos de la Casa Blanca de los Estados Unidos, se dio por finalizado por completo el régimen dictatorial totalitario que había existido en Jabobo, y tras asegurarse de que allí la República Democrática Federal de Jabobo ya estaba plenamente consolidada, retiraron sus tropas estadounidenses de la isla. Posteriormente, el presidente Javier I dio un comunicado televisivo a toda Jabobo, comunicado que después fue emitido en todos los canales de televisión del mundo entero, en el que decía lo siguiente: «Buenos días, pueblo de Jabobo. Soy el presidente Javier I, el jefe de Estado a quienes ustedes aprobasteis cuando rechazasteis la continuidad de la dictadura aquí en Jabobo. Me dirijo a todos ustedes para comunicarles mi más sincero deseo de paz entre todos ustedes. Jabobo está atravesando en estos momentos circunstancias difíciles que ponen en entredicho no solo su soberanía como Estado independiente, sino también su capacidad de restablecer el orden en la sociedad y un nuevo sistema político que garantice la democracia, la prosperidad y la riqueza en esta tierra.
Por eso es necesario contar con todo vuestro más sincero apoyo. Nos encontramos en una posguerra que recuerda en cada instante las atrocidades cometidas por una dictadura milenaria en Jabobo. Pero ahora es necesario que todos juntos trabajemos para construir un nuevo orden en Jabobo, uno que esté actualizado con las nuevas corrientes filosóficas y políticas en el mundo, que garantice la participación del pueblo en las decisiones políticas y la sujeción al orden y a la ley del pueblo por medio de un representante de éste, que comparta su poder con ministros capacitados y experimentados en cualquier fase de la política. Por eso, tengo el honor de anunciarles que, según nuestra tradición y costumbres, he decidido, junto con mis 100 consejeros nombrados, constituir la República Democrática Federal de Jabobo. Cada barrio de esta gran ciudad de la isla de Jabobo, llamada hasta el presente como distrito jurisdiccional, pasará a denominarse a partir de ahora como Distrito Federal Independiente, cuya política legislativa podrá ser diferente a la de los demás distritos en cuestiones específicas de índole tanto económica como laboral y administrativa. Cada cual elegirá a su propio gobernador, que saldrá de entre los candidatos que se ofrezcan, siempre escogidos cuidadosamente por el Senado. Por su parte, el Senado constituye una única cámara legislativa a nivel nacional y posee la capacidad para promulgar leyes y decretos reales a nivel genérico. Está regido por los ministros y primeros ministros de cada ministerio de Jabobo, y solo pueden elaborar leyes y aprobarlas por medios estrictamente democráticos. Los ministros son cargos a los que pueden acceder cualquier civil que supere unos estudios mínimos estipulados en la universidad, según el valor de sus conocimientos. Los demás funcionarios también procederán de civiles que hayan superado ciertos estudios académicos. El poder ejecutivo se concentrará en el presidente, que será aconsejado por 100 consejeros, escogidos por él mismo. El poder judicial lo tomarán los jueces, que igualmente procederán de civiles que hayan superado unos mínimos estipulados en estudios universitarios. Así pues, este sistema es una república, puesto que son los ministros, junto al presidente, quienes gobiernan el país. Es democrático, puesto que se toma en cuenta la voluntad del Senado y del pueblo, mediante sus 5 representantes elegidos por el pueblo para votar en el Senado en cuanto a si aceptan o rechazan las leyes que éste promulga. Y es federal, puesto que cada distrito tiene cierta independencia o federación con respecto al distrito principal, que es la capital de la capital, Apolos de la ciudad de Jabobo, que controla comercialmente el resto de ciudades que se extienden por todo el territorio jabobés antiguo situado en el continente. Aunque el presidente toma la última palabra, este es el reflejo de la voluntad del pueblo, en quien reside la soberanía del Estado o de la nación. Este es el sistema elegido para el bien de Jabobo y del resto de la sociedad humana en el mundo. Este mensaje causó tanto impacto que el pueblo entero comenzó a reanimarse y a hacerse fuerte en espíritu, de modo que, al tiempo de realizarse los juicios en Washington, ya había gente que estaba presentándose mediante oposiciones a cargos públicos y políticos para el Senado y las distintas instituciones públicas en Jabobo. Numerosos doctos en política y ciencias sociales empezaron a escribir libros que especificaban y concretaban las distintas funciones que ejercían cada miembro del Senado, incluido el presidente. El porcentaje de población jabobesa alfabetizada ascendió. Aumentaron los puestos de trabajo, descendió el desempleo y el paro en términos cuantiosos, aumentó las mejoras en sanidad, alimentación, comunicaciones, transportes, industrias
ecologismo y hasta disminuyeron los delitos urbanos. En cuestión de unos 25 años después del fin de la guerra, el mundo se había recuperado paulatinamente de sus prolongados y devastadores efectos, por lo que la humanidad había experimentado un notorio desarrollo, tanto en sentido político como socioeconómico. El papel político del presidente Javier I estaba bien establecido: lograr alcanzar la recuperación nacional de la economía a fin de engrandecer las riquezas de Jabobo, no con fines bélicos, sino con el propósito de aumentar el nivel económico de la población jabobesa y, por ende, de su propia calidad de vida. Aunque es cierto que entre sus mayores logros se encuentra la fundación de un sistema político único e inmejorable en toda la historia de Jabobo, también se hallan sus logros y ambiciones arquitectónicas. En el año 25 de su presidencia, cuando su hijo y heredero tenía solo 3 años de edad, hizo un viaje a España para tratar sobre un asunto de índole político y económico. Cuando él y sus acompañantes llegaron a Madrid, se encontraron en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno derechista, don Luis Estelar Viñedos. Allí mantuvieron una reunión en la que trataron los aspectos políticos más importantes de ambos países. Pero es en ese momento cuando le informa la verdadera causa del por qué él está allí. En compañía de un comité de ingeniería arquitectónica, el presidente Javier I le dijo a Luis Estelar que tiene intención de poner en marcha un proyecto que consistirá en construir un conjunto de 100 muros hormigonados de puro concreto, con vigas de acero de 30 metros de diámetro, y cada muro con un espesor de 50 metros, que vaya desde Tarifa hasta el límite entre España y Marruecos en la ciudad de Ceuta. En principio, la propuesta fue considerada como un absurdo, y como no se dijo las razones del por qué se deseaba realizar tal proyecto, la respuesta del presidente español ante ello fue un rotundo no. Sin embargo, el presidente Javier I le contestó: «Tengo intención de efectuar una obra como el mundo nunca antes ha llegado a conocer, una obra que beneficiará económicamente no solo a España, sino también al resto de países que comparten sus costas con el mar Mediterráneo. Mi intención es claramente vaciar el mar e ir construyendo poco a poco el gigantesco muro, a la vez que extraeremos el agua de este progresivamente mediante un sistema de extracción de agua que se colocará en la construcción de estos 100 muros en el estrecho de Gibraltar. Pero no me malinterprete, señor Luis Estelar. Esta misma obra la efectuaré en Estambul para retener el Mar Negro y en el Canal de Suez en Egipto para retener el Mar Rojo. De ese modo se garantizará un cierre total y completo del mar Mediterráneo. Este proyecto traerá gran cantidad de empleo para España, para Marruecos, para Turquía y para Egipto, en cuyas naciones también estamos negociando los acuerdos necesarios para lograr el éxito de este magno proyecto. Sí, es en todos estos lugares donde mi país desea invertir nuestro capital a fin de realizar estas obras de ingeniería. Claro que para ello voy a necesitar su aprobación y es por esa razón por la que estoy aquí con usted. Este proyecto lo subvencionará Jabobo, comprándole a España los terrenos costeros solicitados, comprando los materiales necesarios y además pagando a España incluso un tributo generoso al año por permitirnos realizar esta gran obra. Por lo tanto, y en consecuencia, le pido que me dé mañana por la mañana y en directo por televisión la respuesta a esta petición para efectuar o no el proyecto. Claro está, una vez que lo explique usted ante el público con todo lujo de detalles. ¿Qué le parece? Por cierto,
10 años después de acabar la Tercera Guerra Mundial, se volvió a crear la Unión Europea, el único bloque geopolítico del viejo orden mundial que se restituyó, puesto que aparte de este, ningún otro bloque fue vuelto a reconstruir. Así pues, le dijo en respuesta al presidente Javier I, el español don Luis: «Señor presidente, ¿se da cuenta de las dimensiones de tal proyecto? ¿Se da cuenta de que para mañana es imposible que yo le dé respuesta alguna? ¿Qué dirá el Congreso de los Diputados cuando se entere de esto? ¿Y la Unión Europea? ¿Y la ONU? ¿Cómo podré darle una respuesta para mañana mismo?». Ante eso, le dijo el presidente Javier I: «Convoque una reunión extraordinaria con todos los líderes de Europa después de presentar esta propuesta a su Parlamento, y entonces me dice la respuesta». Pero don Luis le replicó: «¿Y qué pasa entonces con la ONU?». A lo que le dijo Javier: «No se preocupe por ella, no podrá hacer nada al respecto». Por eso Viñedos le dijo: «Claro, para usted es muy fácil hablar de esa forma, puesto que Jabobo no es miembro de la ONU. Pero si yo la eludo, pondré en riesgo los intereses generales de España y en graves aprietos su soberanía». Así que el presidente jabobés le dijo: «¿Qué tal si le doy a usted 1.000.000 de jabobos y hace lo que le digo?». Al ver don Luis el maletín repleto de dinero, exclamó: «Todo resuelto, presidente, todo resuelto». Con eso, convocó en pleno extraordinario al Congreso de los Diputados y les planteó la situación con las ventajas y las desventajas del proyecto. La respuesta fue negativa. Mas cuando lo presentó a los líderes de toda la Unión Europea, estos aprobaron la solución. De modo que a la mañana del día siguiente, el presidente de Jabobo, en compañía con el de España y el portavoz de la Cámara Parlamentaria de la Unión Europea, se reunió para hacer pública la decisión y se explicó el proyecto con todos sus pormenores, detalles y ventajas. Al siguiente mes se compraron los terrenos necesarios y se comenzaron las obras de construcción. Sin embargo, durante todo aquel tiempo, España entera se manifestó en contra y la ONU pidió por 2 veces que se paralizaran las obras, pues constituían un alevoso atentado contra el medio ambiente. Pero el Estado jabobés no hizo caso, pues este país no era miembro de la ONU y, como tenía los contratos legalmente establecidos y firmados, tanto con España como con la Unión Europea, nada se pudo hacer al respecto. Europa veía aquel gran proyecto como una oportunidad única y dorada de poder salir de la decadencia económica que ellos ya arrastraban desde el fin de la guerra. Aquello les abriría muchas puertas para el desarrollo industrial de sus países miembros. Pero el mundo no vio aumentada su población, dado que aún seguía siendo difícil para la gente adquirir su sustento diario. Así las cosas, 5 años después de iniciarse las obras en el estrecho de Gibraltar, al fin pudieron concluirlas satisfactoriamente. Colocaron en el lecho marino 20 cimientos bien enclavados, con sus respectivas vigas de acero, así como el entramado de estructuras de acero que formaban el muro propiamente dicho. El complejo que extraía el agua fue instalado en su conjunto, y el hormigón fue aplicado aún dentro del agua. Pero ¿cómo era esto posible? El hormigón estaba mezclado con una sustancia química que provocaba un aumento constante del calor en la masa, iniciada por la luz solar en momentos en que el cielo estaba despejado. Esto provocaba que se derritiera, y como la estructura estaba recubierta por una cubierta de madera a modo de molde, el hormigón derretido se le introducía, y al contacto con el agua fría se cuajaba y quedaba la forma del muro deseado. Para ello se utilizaba un submarino obrero que contenía dicho hormigón y lo inyectaba en la estructura férrea contenida por la cubertería de madera, colocada ésta por el sistema manual electrónico que contenía el mismo submarino obrero.
Cuando la obra quedó terminada, se observaban 20 líneas paralelas entre sí que unía la costa europea con la africana. Había un espacio de 50 metros entre un muro y otro, relleno de agua marina. 10 años después se hizo lo mismo en Turquía y en Egipto, quienes no dudaron en aceptar el proyecto ante su innegable éxito, aparte del beneficio económico que esto ya les aportaba de por sí. Jabobo, tras la Tercera Guerra Mundial, perdió su imperio, pero no el capital financiero que le quedó tras el conflicto mundial. Pues bien, cuando las obras finalizaron por completo, cada complejo contenía 3.000 trabajadores en cada uno de ellos. No fue fácil controlar en un principio el goteo de inmigración que fluía por estos retenedores de océanos. Pero con el tiempo el control aumentó considerablemente. Por fin llegó el momento más deseado por todos, y también el más crítico. Muchos se preguntaban, ya van 15 años paralizadas las comunicaciones. ¿Qué pasará con los barcos que se resistieron a permanecer en el mar? ¿Cuántos metros subirá el nivel del mar como consecuencia de la introducción de las aguas del mar en la del resto de océanos del mundo? Algunos científicos afirmaban que subirían 10 metros, otros 15, pero la respuesta se obtendría inmediatamente. Empezaron a absorber agua los extractores, 2 millones de hectolitros por día, en conjunto los 3 complejos del Mediterráneo. Así estuvo la situación por 2 años. Como el aumento del nivel del mar fuera del Mediterráneo fue progresivo, los gobiernos tuvieron tiempo para tomar medidas preventivas en sus costas, construyendo ciertos diques y aumentando la altura de los puertos marítimos. Los restos que dejó el Mediterráneo a su paso fueron asombrosos. Pescados y cetáceos que fueron capturados como últimos botines del mar, que ya estaba casi vacío de vida animal. Innumerables yacimientos arqueológicos de barcos hundidos, ruinas de estatuas, mucha basura y materiales desechables de construcción, desde épocas inmemorables hasta la actualidad. El resto del lecho marino era un mar de sal inmenso, la cual fue retirada progresivamente hasta llevarla a depósitos preparados para ello, como los que se encuentran en el Mar Muerto. Dicha sal fue procesada, almacenada y distribuida para su comercialización industrial. Los ríos que desembocaban en el mar Mediterráneo seguían haciéndolo naturalmente, pero el cauce de sus aguas fue conducido hasta zonas abisales reducidas en las que eran comunes continuas erupciones volcánicas de menor tamaño que las producidas en tierras emergidas, pero que a su vez era necesario que estos flujos de lava fueran retenidos por el frío del agua de los ríos, como había sucedido allí por miles de años desde la antigüedad. De ese modo se formaron pequeños lagos de agua caliente en todo el lecho marino disecado de la cuenca mediterránea. 3 años después, todo aquel espacio de tierra fue preparado por la tecnología y por la ciencia para ser habitado por el hombre. Esto generó mucho trabajo, empleo y grandes negocios. Inmensas ciudades florecieron en la cuenca del Mediterráneo, especialmente en torno a los grandes ríos que fluían por allí antes de desembocar en los grandes lagos. Esto contribuyó significativamente a que tanto Jabobo como Europa se recuperaran económicamente en gran manera, sobre todo después de la crisis que atravesaron ambos bloques geopolíticos durante y después de la Tercera Guerra Mundial. Debido a las deudas que Jabobo contrajo a fin de pagar este gran proyecto para el mar Mediterráneo, los ingresos generados por ello triplicaron su economía, y al tiempo de aquel momento, 45 años después de la guerra, Jabobo recuperó la situación que tuvo en la época del rey Javier XIX. Y lo mejor que tuvo fue que con aquel proyecto Jabobo obtenía el control de la cuenca del Mediterráneo a su antojo y decisión política.
De esta forma se forjó el Imperio Medio de Jabobo. Durante los siguientes y últimos 19 años de la presidencia de Javier I, Jabobo se concentró en fomentar la repoblación del Mediterráneo mediante la fundación de ciudades controladas por los respectivos países europeos y africanos sobre los que se tenía dominio. De hecho, 10 años antes de la muerte del presidente en Jabobo, la ONU, mediante acuerdos previamente establecidos, repartió las tierras del Mediterráneo según correspondía en cuestión a criterios previamente establecidos a cada país. Todo ello aumentó los cultivos de los países benefactores de tierras del Mediterráneo, las explotaciones mineras, la construcción, el comercio, la arqueología, etc. Y todo esto sin pedir el Estado de Jabobo nada a cambio, tan solo el control de los diques y el pago de los costos de estos y del personal que tenía a su cargo. Desde entonces, los países del norte de África entraron en la lista de los países ricos del mundo: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. También los fueron los países de Turquía, Siria, Israel y Jordania. Así pues, ningún otro presidente o mandatario político pudo en 60 años levantar todo un mundo en crisis económica como sí lo hizo el presidente Javier I. En consecuencia, y por todos los logros que consiguió, nadie dudó de quién sería el futuro sucesor a la presidencia, el hijo del presidente Javier I. Tal y como mandaba la tradición, el presidente Javier I se casó con una doncella india, virgen del harén, con quien tuvo a su hijo Javier, el futuro presidente Javier II. Ella se llamaba Casandra. A la muerte de su padre, él tenía 42 años de edad. Presidió la República de Jabobo por 75 años, pero sus años de vida alcanzaron un total de 117. Su padre lo tuvo a la edad de 40 años. El presidente Javier II fue nombrado como tal por su propio padre, tal y como aprobaban las leyes, en su lecho de muerte. También le dijo: hijo mío, escucha mis palabras. A ti te dejo el control del Mediterráneo. Es un gran control. Antes nada podíamos hacer, teniendo unas fuerzas armadas derrotadas, un poder legislativo recién nacido, pero moribundo y fragmentado, y la amenaza de conquistarnos los Estados Unidos. Yo le he devuelto la paz al mundo. Tú manténla todavía, pero véngate del presidente de Estados Unidos por la muerte de mi tío abuelo, el glorioso rey Javier XXII, teniendo a nuestro favor esta gran arma estratégica, esta gran posibilidad de tu lado. Aprovéchala bien. Con eso lo bendijo y murió. Fue enterrado en la ciudad de los muertos.